¿Cómo están, amados pastores? La paz de Dios sea con cada uno de ustedes en el amor de Cristo. Y pues les saludo a cada uno de ustedes, Pastor Pedrito, Pastor Luis Fernando, Pastor Jorge, mi pastor, em, eh, Pastor Chuy, ¿verdad? El Pastor Rigoberto, mi hermana Moni, igualmente. A los que estamos en el grupo, pues un fuerte abrazo y saludo a cada uno de ustedes. ¿Cómo se la están pasando con este frío, este sabroso frío que estamos pasando en toda la República? Y bueno, hermanos, pues aprovechando que estamos en casa y poderles compartir algo en esta hora. Bien, amados hermanos, quisiera compartir con ustedes un tema más. Espero no cansarles, ¿verdad? Espero me tengan paciencia y les agradezco pues que vean estos videos que les he estado enviando. Y bueno, hermanos, pues vamos a entrar de lleno al tema que es en esta, ahora es una especie de pregunta, ¿verdad? Una especie de pregunta acerca de quién es Jesús. Eh, Creo que es algo que pues entra en la mente de muchos. En la mente de muchos, ¿quién es Jesús? Eh, pues como precisamente estamos nosotros en un debate, y es bueno entrar en estos temas de debate, de eh, pues de alguna manera hacer nuestros puntos de vista, ¿no? Y bueno, de esto hay mucho hay muchos pensamientos. ¿Quién es Jesús? Pues muchos dicen que Él es Dios encarnado, que Jesús es mm, Dios manifestado en carne, eh, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Y bueno, así hay muchos argumentos y cada uno con sus argumentos y textos bíblicos, ¿verdad? Y pues yo hoy quisiera compartir sobre mi punto de vista de quién es Jesús, y yo lo quiero hacer desde una perspectiva judeocristiana. Y eso es pues cuando me refiero a una perspectiva judeocristiana, desde el pensamiento judío. Desde el pensamiento judío tanto de las escrituras como del siglo I, donde comenzaron los apóstoles a, a anunciar el Evangelio de Cristo. Y vamos a iniciar con Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 en su verso 15. Ahí encontramos este pasaje que dice, em, Él les dijo, ¿y ustedes quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y pues aquí encontramos una respuesta contundente de Cristo. Si bien Él no afirma ser el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero Él pues aplaude la revelación que tiene Pedro al decir que Él es el Mesías, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cabe resaltar aquí que, eh, pues si queremos nosotros, de alguna manera quisiéramos nosotros saber quién es Jesús verdaderamente, si quisiéramos de verdad encontrarnos con esa respuesta de quién es Jesús, este es contundente. Primeramente porque la respuesta de Jesús es, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, que esta revelación que tuvo Pedro no fue de ningún maestro de la tierra, ningún teólogo de la época en ese momento, sino directamente del Padre. Y Jesús dice, sino de mi Padre que está en los cielos.
todavía haciendo más referencia a que él no era el Padre, sino que dice, te lo reveló mi Padre. Ni siquiera esta revelación la tuvo directamente de Cristo, ¿sí? A pesar de que fue su discípulo, esa enseñanza o esa doctrina, llamándole así, no la recibió ni siquiera de Cristo, porque Jesús dice, sino de mi Padre que está en los cielos. Al ser esta una revelación directamente del Padre, esto tendría que convertirse en un credo para nosotros al día de hoy. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así, ese sería nuestro credo hasta el día de hoy, porque es una revelación de Dios hacia el apóstol Pedro, que Jesús mismo lo declara. ¿Y por qué Jesús le aplaudió esta declaración al apóstol Pedro? Pues yo quisiera que lo veamos a la luz de las escrituras. ¿De qué hablaba de las escrituras que sería Cristo? Vamos a ir al libro de los Salmos. Vamos a compartir pantalla aquí para ir al libro de los Salmos. En el capítulo, vamos a buscar en el Salmos, capítulo 2, que seguramente a ustedes ya les viene a memoria este pasaje, ¿verdad? Vamos a ver. Capítulo 2 dice, vamos a leer, ¿por qué el apóstol Pedro se le fue revelado que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Vamos a asociar nosotros la palabra Cristo con Mesías y con ungido. Esas tres palabras, o sea, tres títulos, se derivan de uno mismo, de la palabra ungido, de donde viene Mesías y donde a su vez, ya en su traducción al griego, pues es el Cristo. Creo que eso no hay discusión alguna sobre ello. Cuando nosotros leemos la palabra ungido, la palabra Mesías y Cristo, se trata de lo mismo. Pero entonces vamos a ver lo que dice en el Salmo capítulo 2. ¿Por qué Jesús, por qué Jesús le aplaudió la respuesta del apóstol Pedro? Precisamente por esto que dice acá. Vamos a leer en el verso 7, dice, yo publicaré mi decreto. Salmos 2, verso 7 dice, yo publicaré mi decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. He allí la declaración del apóstol Pedro. ¿Qué había dicho el Señor? ¿Qué profecía le había dicho el Señor al rey David? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Que es decir, que aquel que vendría a sentarse en el trono de David, aquel que vendría como el Mesías, aquel que vendría como el hijo de David, sería llamado Hijo del Altísimo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora, ¿por qué Mesías? Vamos a ver lo que dice más arriba. Dice aquí, verso 2. Una vez más, verso 2. Dice, y se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor. Aquí viene, contra Dios, contra el Creador primeramente. Se levantarán contra el Señor y contra su ungido. Esto es una profecía que cuando Cristo vendría a esta tierra, a este mundo, se levantarían los reyes de la tierra, se levantarían contra Dios y contra su Cristo, contra su ungido. Ahora vamos a ver lo que dice en
bueno, el significado de la palabra ungido, nada más para reforzar esto un poquito. Vamos a ir a la Biblia con referencias de Strong y vamos a leer lo que dice acá. Los reyes de la tierra consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido. Aquí está, mire ustedes, la palabra ungido. Y vamos a ver lo que nos lleva a referencia la palabra ungido. Pues es precisamente, vamos a ir al diccionario, perdón, Biblia, primeramente, Biblia y ungido. Aquí está la palabra ungido. Y vemos que la referencia del diccionario es H4899. Vamos a ir al diccionario Strong y aquí está H4899. Mashiach. Mashiach en hebreo, que es ungido, usualmente como persona consagrada como un rey, sacerdote o santo, especialmente Mesías, ungido y Mesías. Bueno, esa es la traducción del Salmo que leímos, del Salmo 2, ¿verdad? Contra el Señor y contra su ungido, es decir, contra su Cristo, contra su Mesías. Se levantarán los reyes de la tierra contra Dios primeramente y contra su Cristo, contra su ungido. Pero vamos a ver qué dice ahora. Esto hay un paralelo a este pasaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. Vamos a leer, vamos a leerlo porque, como les dije, yo quisiera ver quién es Jesús, pero desde la perspectiva judía. ¿Qué pensaban los judíos del siglo I? Los judíos como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, como el apóstol Juan, los judíos del siglo I, porque ellos fueron judíos, judíos cristianos, judíos mesiánicos. ¿Ven? Entonces, ¿qué pensaban ellos acerca de Cristo? Vamos a ver lo que dice Hechos y los judíos también, que es la iglesia, la iglesia que nació allá en Jerusalén. Vamos a ver entonces Hechos capítulo 4, dijimos. Vamos a leer Hechos capítulo 4 y dice, eh, vamos a leer el verso 26, específicamente el verso 26, dice, y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Aquí lo vemos. Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Pero vamos un poco más arriba. ¿Qué decía la iglesia? Esta es la iglesia de los hechos. Dice, los creyentes oran para pedir valor. Están hablando que es la iglesia del primer siglo, los judíos del primer siglo. Vamos a ver qué dice. Dice, porque, verso 25, porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Contra su Cristo, perdón, hermano, contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Aquí seguimos, porque verdaderamente se unieron contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y seguimos leyendo. Para hacer en cuanto tu mano y tu consejo habían
ha determinado que sucediera. Muy bien. Bueno, seguimos leyendo dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras te extiendes tu mano para que se hagan señales, sanidades, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aquí encontramos una vez más, de tu santo Hijo Jesús. Vemos que los creyentes de Judea del siglo I creían que Jesús era el Hijo de Dios. Vemos en esta oración de tu santo Hijo Jesús. No hay ningún problema con creer que Jesús sea el Hijo de Dios. Los discípulos, los judíos del siglo I lo creyeron así, en tu santo Hijo Jesús, tal como Pedro lo declaró y dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero bueno, sigue diciendo, y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban temblado, y tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Bien, ahora lo que quiero centrarme es aquí, donde dice, donde la iglesia está orando, haciendo un paralelo a lo que dice el Salmo 2, que es el verso 26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esto es lo que dice el Salmo 2, contra su Cristo, ¿verdad? Allí en el Salmo leíamos que era contra su ungido, contra su ungido. Pero en el griego se traduce Cristo. En el hebreo es ungido, Mashiach, Mesías, pero es la misma palabra, contra su Cristo. Vemos entonces que la iglesia del siglo I conocía verdaderamente quién era Cristo. ¿Quién era Él? Era, como le decía, el Cristo, el ungido de David, el hijo de David, el ungido, perdón, el ungido de Dios, el hijo de David. Y así ellos lo creían. Y pues yo quisiera irnos a otros pasajes para ver qué pensaba la gente judía del siglo I. Y vamos a ver Lucas capítulo 2, verso 2. Lucas capítulo 2, verso 2. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Lucas 2. Y vamos a ver el verso 2. Y dice, Lucas 2. Dice, es, bueno, a ver, vamos a ver el 22. Perdón, hermanos, es 2:26. Aquí me equivoqué, pero es el 2:26. Miren ustedes. Si nosotros leemos, bueno, el contexto dice, y en el verso 25 dice, vamos a leer todo este pasaje, dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. ¿Dónde había? En Jerusalén. Jerusalén, Judea, un judío llamado Simón, y este hombre justo y piadoso. No era cualquier hombre, era un hombre justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahora notamos esto, el Espíritu de Dios estaba sobre Simón y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese, ¿a quién? Aquí lo vemos. ¿A quién? Al ungido del Señor. Aquí lo vemos. Una vez más, una revelación de Dios directamente que le dijo, no vas a morir, tú vas a ver al ungido del Señor, al Mashiach, al enviado del Señor. Tú lo vas a ver con tus propios ojos. No vas a morir antes que tú lo veas. ¿Quién estaba viendo Simón en ese momento? Por supuesto que estaba viendo a Jesús, al niño Jesús. Aquí lo dice. Aquí lo dice. Y movido por el Espíritu, vino al templo.
Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. O sea, Simón era un hombre temeroso de Dios, alguien que Dios le había sido revelado. Dios le había revelado a él por el Espíritu que él vería al ungido del Señor. ¿Quién es Jesús? El ungido del Señor. No vemos otra declaración diferente, una declaración similar a la que se está haciendo en estos tiempos o que se comenzó a circular desde el concilio de Constantinopla y después en los próximos concilios, en el concilio de Éfeso, en el concilio de Calcedonia, ¿verdad? Donde pues se manejó toda esta idea, se creó toda una idea con respecto a quién era Jesús. No, los judíos del siglo I creían que era el ungido del Señor, tal como lo habla en, en el Salmo 40, en el Salmo 2. Ahora vamos a ver lo que dice Juan capítulo 2, verso 25. Vamos a ver una vez más. Estamos viendo el pensamiento judío, cómo pensaba el pueblo de Israel, el pueblo, el pueblo de Dios, que esperaban al ungido del Señor, que esperaban al Mesías. Vamos a ver Juan capítulo 2, capítulo 4, verso 25. Vamos a ver, aquí lo tenemos, 4:25. Dice, em, y le dijo la mujer en contexto, la mujer samaritana, la mujer de Samaria. Le dijo la mujer, que sé que ha de venir el Mesías. Aquí encontramos la palabra Mesías, ¿verdad? Les dije que tenemos que racionar esa misma palabra Mesías, Cristo ungido, que es lo mismo. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías, el que habla contigo. Entonces, una vez más vemos la declaración de Cristo, que Él es el Mesías. Juan capítulo 6, vamos a ver ahí mismo en el capítulo 6 y en el verso 68. Vamos a ir rápidamente. 68 y dice así. Perdonen ustedes, no me lo buscó. Bueno, vamos a ir 6 versos 68. Ah, caray. Entonces, tengo mal la cita acá. Discúlpenme ustedes. Sí, hermanos, aquí se me vino la cita. Ok, muy bien. Bueno, tenemos otras citas. Juan capítulo 11. Vamos a leer Juan capítulo 11 en su verso 24. 11, verso 24. Vamos a ver qué dice. Marta le dijo, yo sé que, yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Bueno, desde el verso 23 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a, vamos a conectar esto con lo que con lo que Marta va a decir más adelante. Pero mire, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta le dijo, sí, Señor.
yo he creído que tú eres el Cristo. Escuche, que tú eres el Cristo de Dios. Una vez más, tú eres el Cristo de Dios, que has venido al mundo. ¿Cuál fue la respuesta de Marta? O la declaración de fe de Marta, porque al hacer semejante declaración, Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Hoy en este tiempo, cualquiera que interpreta este versículo, yo soy la resurrección y la vida, ya no, Jesús es Dios porque Él es la resurrección y la vida. ¿Y quién puede dar vida? Solo Dios, solo Dios. Así han interpretado muchos pasajes, solo Dios puede dar la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero recordemos que Jesús dijo, toda potestad me ha dado el Padre, inclusive para dar vida, para resucitar muertos. Entonces, Jesús no está haciendo otra cosa. Jesús no está hablando de otra cosa fuera de normal. Jesús está diciendo la verdad, le está diciendo que Dios le dio la potestad de dar vida a todos aquellos que fuéramos a Él. Eso es claro, lo sabemos perfectamente. Pero si Marta hubiese interpretado esas palabras de Jesús que dijo, yo soy la resurrección y la vida, como el Dios, ella hubiese dicho, yo he creído que tú eres el Dios. ¿Tú eres Dios? ¿No? Marta dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Una vez más encontramos la declaración del apóstol Pedro, que el apóstol Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Marta, la misma declaración de fe, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Así que no hay ningún problema con declarar que Cristo Jesús es el Hijo del Dios viviente. No hay ningún problema con ello, porque la Escritura lo dice, la Escritura habla de ello. Esa era la creencia de los judíos del siglo I. Marta era una judía del siglo I, ¿verdad? Vamos a leer otro pasaje. En el caso, en el versículo anterior de Juan 4:25, pues no era un judío o no era una judía, era una samaritana, que a pesar de que era samaritana, ella sabía de la venida del Mesías y dijo, bueno, cuando venga el Mesías nos declarará todo esto, nos resolverá este conflicto que tenemos. Y Jesús le dijo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Y en este pasaje, Marta era una judía. Y como judía, su declaración de fe es, Dios, yo sé que tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Wow, sorprendente. Bien, vamos a ver otro pasaje, Juan capítulo 20, y vamos a ahí más adelantito, Juan capítulo 20, y vamos a leer su verso 30. Aquí está. Sí. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas están escritas para que creáis. Escuche, esto es un credo. Si queremos hacer un credo nosotros, este es un credo. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Sorprendente, ¿no? ¿Qué creían los discípulos como Juan? Juan era un discípulo de Jesús, era un judío del siglo I, el pensamiento judío del siglo I, pues, claro, un judío que creía en Cristo, un judío que creía en el Mesías, un judío cristiano, un judío mesiánico. Jesús creía en Cristo. Entonces, creemos nosotros que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan lo declaró, ¿no? Para que creamos. Es una declaración de fe, es un credo. Este es un credo. Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios.
Vamos a ver otro pasaje. eh, y vamos a ir a Hechos, capítulo 2, verso 22. Hechos, capítulo 2, verso 22. Eh, bien, dice, ¿quién está hablando en esta ocasión? El apóstol Pedro. El apóstol Pedro está hablando y dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno. ¿Quién es? Jesús Nazareno. Varón, hombre, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A quien, a Jesús, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque esta mi diestra no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, aquí está, su descendencia en cuanto a la carne levantaría ¿a quién? Al Mesías, al ungido, a Cristo, para que se sentase en su trono. Y viéndolo antes, habló de la resurrección de ¿quién? De Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, notemos bien, a este Jesús resucitó Dios. ¿Quién resucitó Dios? Jesús. Dios resucitó a Cristo. A este Jesús resucitó Dios, y lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, escuche, vea lo que dice el verso 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado que ustedes ven hoy en día. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrados de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Escuche, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y aquí cabe resaltar que hay muchas personas que interpretan que porque Jesús se le llama Señor, entonces es el mismo Dios, es el mismo Adonai, es el mismo Padre, el mismo Creador. Pero en este pasaje claramente dice que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, Dios lo ha elevado a una posición de, de amo, ¿verdad? Señor y Cristo. Sería un poco contradictorio que Dios hiciera a otro Dios, hiciera a otro Señor. Sería un poco contradictorio. No creemos en un Dios politeísta, que Dios que crea otros dioses. Eso es politeísmo. Aquí está diciendo que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso es lo que dice, Señor y Mesías. Así es de que, hermanos, una vez más encontramos la declaración del apóstol Pedro, que Jesús es el Cristo. Vamos a ver otro pasaje más. Hechos capítulo 9. Vamos a ver. Capítulo 9. Y en el verso 20. Vamos a leer qué dice aquí en el verso 20. Enseguida, ya aquí estamos hablando de Pablo,
Saulo de Tarso, dice, enseguida Saulo predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. El Hijo, el Hijo de Dios. ¿Qué predicaba Pablo, amados hermanos? Que Cristo era el Hijo de Dios. Así es de que no hay ningún problema. Mucha gente que se confunde con esta idea, dice, es que si nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, estamos creyendo en un Dios pequeño, una Trinidad una vez más. No, no hay ningún tema, no hay ningún problema con creyendo que esto mismo lo hablaba desde las Escrituras y que los judíos del siglo I lo manifestaban. No hay ningún problema al respecto. ¿Qué predicaba Cristo? ¿Qué predicaba Pablo? A Cristo, al Mesías, al ungido, y también que Él era el Hijo de Dios. Vemos cómo están en sintonía todos los discípulos de Jesús, Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, todos están en sintonía, el mismo credo, la misma enseñanza. Ninguno de ellos creyó otra cosa. Ellos creían que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Vamos a ver otro pasaje, Hechos 17. Hechos 17. Los estoy llevando, amados hermanos, eh, por el siglo I, lo que creyeron los judíos del siglo I, porque ese es de, ¿qué es lo que ellos creyeron? Es lo que nosotros deberíamos de creer. Hechos 17:1 dice, pasando por Afípolis, Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos. Discutió con ellos. Aquí hago un paréntesis, hermanos. Creo que no hay ningún problema con tener alguna discusión, algún alguna declaración, si tenemos alguna duda de las escrituras, pues es bueno debatirlo, es bueno porque así es como aprendemos, hermanos. Y vemos que Pablo discutía con ellos, no había ningún problema con ese tema. Bueno, es un paréntesis. ¿Qué hacía Pablo? Declarando y exponiendo por medio de las escrituras. O sea, Pablo no era un hombre que simplemente llegaba, imponía sus ideas y lo que él decía, no. Él, por medio de las escrituras, declaraba que Cristo, ¿verdad? Era necesario que padeciese, que muriese, que padeciese, muriese y resucitase de los muertos. Aquí dice, que Cristo padeciese, resucitase de los muertos y que Jesús, fíjense, aquí dice, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, es el ungido, es el Mesías. Así es de que esto era algo que comúnmente enseñaba Pablo, comúnmente defendía Pablo, argumentaba Pablo, no solamente por él mismo, sino también por las escrituras. Ahora vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 1. Hay muchas escrituras, amados hermanos, pero pues nos llevaría mucho tiempo, de verdad, ver todas y cada una de ellas. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 1 y vamos a ver desde el verso 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo. Una vez más, hagamos esta referencia acerca de su Hijo. ¿Qué creía Pablo acerca de su Hijo, de Cristo Jesús? ¿Verdad? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne. ¡Wow! Pablo creía que Cristo era de la descendencia de David según la carne, del linaje. Cuando dice linaje es de su descendencia, ¿verdad? Según la carne.
pero que fue declarado, escuche esto, aquí está la clave, hermanos, que fue declarado hijo de Dios con poder. Claramente era del linaje de David, pero que fue declarado hijo de Dios con poder. No nos debe costar trabajo eso, amados hermanos. No nos debe de costar trabajo declarar que Jesús es el Hijo de Dios, porque fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Entonces, amados, creemos que los discípulos, digo, ya voy a dejar de compartir textos porque la verdad es que pues son bastantes los pasajes que hemos visto al respecto y pues hay mucho más que nosotros pudiésemos tomar para ver este tema, pero el tiempo pues se nos va, tiempo es bastante y yo sé que pues tenemos muchas ocupaciones, pero amados hermanos, esto es lo que yo puedo deducir de quién es Jesús, según las escrituras y según el pensamiento de los judíos del siglo I, que eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta, según el pensamiento de los judíos del siglo I. Ya lo que pensaron los del siglo II, del siglo III, del siglo IV, eso ya es muy aparte. Eso ya no debe entrar en nuestro credo, en nuestra doctrina, en nuestra enseñanza. Creo que eso es muy importante, que tengamos un deseo por regresar a la creencia judeocristiana, a lo que creían los apóstoles del siglo I, de los apóstoles que anduvieron con Cristo Jesús. Pablo dice en su carta, ¿verdad? Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, y ese Dios es el Padre, y un Señor, Jesucristo. Ese era su credo del apóstol Pablo. Así de que, amados hermanos, los invito a que sigamos adelante debatiendo, sigamos argumentando en las escrituras, que todo sea para edificación y que todo sea para nuestro bien y para el bien de nuestros hijos, que pues les vamos a dejar esta herencia de nuestro credo. Bendiciones a todos.